Bien, hermanos, qué gran noticia. El Señor ha resucitado. Las redes sociales, hay noticias por todo el mundo, sobre todo el mundo occidental está celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Pero así como muchos celebran, muchos también la atacan. Muchos la quieren ignorar. Pero ¿qué importancia hay en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Cuánto valor tiene la resurrección de Jesucristo para la iglesia? Bueno, hermanos, nuestra salvación depende de la encarnación, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Allí radica nuestra salvación, conocer y apropiarnos de esa gran verdad que se encarna en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, el que cree estas verdades es salvo, porque Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, él menciona allí dos requerimientos para la salvación del alma, para la salvación del hombre. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ese es el primer requerimiento, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esos son los dos requerimientos para que el hombre alcance la salvación, que es por medio del Señor Jesucristo. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Queridos amados y hermanos amados, la resurrección de Cristo es el cristianismo tiene a la resurrección de Jesucristo como el pilar fundamental de su fe. Porque la única religión que predica la resurrección como fundamento de su fe es el cristianismo. Es la única religión. El islamismo no predica resurrección. El budismo predica es la reencarnación. Y otras religiones orientales. Y hay otras religiones que lo niegan, aunque dicen que son cristianas. Niegan la resurrección de Cristo. Pero la única religión que predica la resurrección de Cristo como fundamento de su fe es el cristianismo. Esto nos ayuda a entender que todas las religiones basan su fe y su creencia en filosofías humanas, en criterios humanos. En esta mañana, amados hermanos y amigos, yo pretendo hablarles acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante este tema? Que nosotros debemos celebrarlo, que nosotros debemos expresar un gran gozo por este tema, del tema de la resurrección, porque es el fundamento, es la columna firme de nuestra fe. Es allí donde se basa el cristianismo verdadero. Bueno, hay quienes niegan la resurrección. Aún en el tiempo de Jesucristo, hubo un grupo religioso que perseguía para negar esta gran verdad. No era nada nuevo, porque este grupo religioso venía del Antiguo Testamento, fundado por un sacerdote del templo de Dios en el Antiguo Testamento.
Pero qué cosa tan extraña. Todos aquellos que niegan lo que es de Dios, pues sale del mismo grupo. Porque este hombre, este sacerdote llamado Sadoc, venía de una orden del Antiguo Testamento. Sadoc fue un sacerdote muy influyente que estableció una corriente de pensamiento que negaba la vida eterna y que negaba la resurrección corporal. Del Antiguo Testamento vino esa teoría y vino esa enseñanza. Y que en el tiempo de Jesús se aglutinó en un grupo religioso llamado los saduceos. Saduceo son los seguidores de Sadoc. Ese grupo religioso persiguió a Jesús para desmentir sus enseñanzas. Jesús los confrontó. Jesús se enfrentó a ellos. Vamos a ver en Mateo capítulo 22 para que veamos cómo Jesús enfrentó a este grupo religioso. Mateo capítulo 22, versículo 23, 22 y 23. Perdón, capítulo 22, del 23 en adelante. Mateo capítulo 22, del 23 en adelante dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí encontramos a este grupo que negaba la resurrección y se atrevieron a enfrentar a Jesús. Y qué magistral, qué divina la respuesta del Señor, admirable. ¿Por qué? Porque la resurrección es el poder de Dios y que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, los saduceos retrocedieron avergonzados por la respuesta y la sabiduría del Señor. Por lo tanto, en el ministerio público de Jesús hubo un grupo llamado los saduceos que negaban la resurrección y que negaban la vida eterna. Pero también después que Jesús asciende a los cielos y se establece la iglesia primitiva, en el siglo II y en el siglo III, esa doctrina de la negación de la vida eterna y de la resurrección también siguió. No se detuvo, sino que toman otra forma con un grupo llamado los gnósticos. Los gnósticos fue un grupo
de creyentes judíos que también adoptaron esta creencia de los saduceos, pero ya no se llamaban saduceos, sino los gnósticos. Los gnósticos, ellos negaban, al igual que los saduceos, la vida eterna y la resurrección. Ellos negaban la encarnación de Jesucristo. Ellos decían que Jesús no fue humano, que Cristo no habitó un cuerpo humano, porque en la ciencia de los gnósticos, ellos dicen que la materia, el cuerpo, es malo. Allí habita lo malo, la maldad, lo malvado. Por lo tanto, si Cristo era Dios, no podía habitar en un cuerpo de un hombre malo. Materia es mala. Por lo tanto, Jesús no hubo ninguna encarnación, sino que Jesucristo era una forma de fantasma, una forma de espíritu que hizo un ministerio aquí en la tierra. Por lo tanto, los gnósticos, ellos negaban la encarnación de Cristo, negaban la resurrección, por lo tanto, y por supuesto negaban la vida eterna. Estos gnósticos, ellos creían esto y ellos quisieron contaminar a la iglesia primitiva para aquel entonces. Mire lo que dice Lucas 24, cómo el Señor nos ayuda por su palabra a entender esto, de que Cristo sí habitó un cuerpo real, un cuerpo humano. La encarnación de Cristo fue una realidad. Evangelio según Lucas, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 39, 24, 39. Aquí encontramos a un hombre que tenía ya una contaminación en su fe. 24, 39 dice, este es cuando Jesús se le apareció a los 12. Y entonces, el versículo 37, entonces ellos espantados y atemorizados pensaron que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Este es el Cristo resucitado cuando se le apareció a sus apóstoles. Muchos dudaron de esto porque creyeron que veían un fantasma o que estaban viendo un espíritu. Y Jesús los desafió y les dijo, tóquenme, vean mis heridas, vean mis manos, vean mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene carne. Y esto era lo que creían los gnósticos, que Jesucristo era un fantasma. Y esa creencia pues pasó al siglo II y al siglo III, y esa creencia quiso contaminar la fe. De allí entonces es que encontramos que el apóstol Juan, él habló acerca de esto. Mire lo que dice en Primera de Juan 4. Vamos a Primera de Juan. Este Juan escribiendo a la iglesia porque esa doctrina falsa se había infiltrado en la iglesia. Primera de Juan, capítulo 4, 2 y 3. Dice de la siguiente manera, 4, 2 y 3. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Juan combatió esta falsa doctrina porque hubo
algunos judíos que creyeron en Jesús, pero no creían que Jesús encarnó, que Jesús habitó corporalmente entre nosotros. Ellos no creían que Jesucristo, en la encarnación de Jesucristo. Ellos no creían, sino que ellos pensaban que Jesucristo era un fantasma, sí existió, pero que era un espíritu, pero que no era carne, que no habitó en la carne. Ahora, los saduceos en el tiempo de Jesucristo negaron la resurrección. Los gnósticos en el tiempo de los primeros siglos de la iglesia primitiva, ellos también negaron la vida eterna y negaron la resurrección. Pero en el día de hoy, ¿quiénes niegan? Por supuesto, los que no creen en Jesucristo, los que ignoran estas cosas. Y les voy a decir algo, hermano. Muchas veces nosotros tenemos que revisar nuestra fe. Porque cuando un cristiano prefiere distraerse y no celebrar que Jesucristo resucitó, sino que prefiere irse a descansar, irse a disfrutar un tiempo de vacaciones en el tiempo de la resurrección, tiene que revisar su fe. Por lo tanto, la fe no es importante. Hermanos, esto tiene que ser importante para nosotros. Porque esta es la columna, esto debemos celebrarlo. Tenemos que correr esta noticia. Pero ¿quiénes son? Aparte de todos aquellos que dicen ser cristianos, pero toman esta fecha como algo liviano, ¿quiénes son? Hermanos, hoy en día hay una secta muy influyente, muy poderosa económicamente en el mundo entero, que son nuestros buenos amigos, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos niegan la resurrección. Ellos niegan que Jesucristo verdaderamente haya resucitado. Porque ellos creen en la doctrina de ellos consideran que Jesucristo es la aparición del arcángel Miguel. Ellos dicen que Jesús es una forma del arcángel Miguel, que tomó forma con el nacimiento. Pero cuando Jesús exclamó en la cruz del Calvario, consumado es, y expiró, allí el arcángel Miguel, el espíritu del arcángel Miguel, dejó a Jesús. Por lo tanto, que el que fue sepultado fue otra cosa, fue un bagazo, fue un pedazo de carne que no era Dios. Por lo tanto, no resucitó. Nuestros buenos amigos de los testigos de Jehová, esta es parte de sus creencias. Ellos hoy niegan. Aunque ustedes los ven, en estos días estuvieron por allá por la casa, diciendo que iban a celebrar la Pascua y que iban a celebrar la Cena del Señor. Si la Cena del Señor, hermanos, no es otra cosa que el poder de Dios manifestado en la iglesia, ese nuevo pacto que es sellado con la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hoy en día, entonces, ese grupo, esa secta religiosa, niegan. Pero aquí está la centralidad de la enseñanza que yo quiero compartir con ustedes. Porque el apóstol Pablo, y quiero que me ayuden a buscar, por favor, segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo, pensando en estas cosas, le escribe a Timoteo y le dice esto en el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Pablo está preocupado para que este joven pastor no se desvíe en la predicación del evangelio.
que no predique otra cosa, que el fuerte de su predicación no deje de ser la resurrección de Jesucristo. Y él le dice, acuérdate de Jesucristo. Y fíjense, hermanos, cómo se prueba la humanidad, la naturaleza humana de Jesús en este versículo. Porque dice que Jesús era del linaje de David. Y David era un humano. Había una genealogía humana. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que se acordara de Jesucristo, del linaje de David. Quiere decir que Jesucristo tuvo un linaje humano, porque él tuvo una naturaleza humana. Es interesante cómo Pablo exhorta aquí a este joven pastor. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y aquí está, resucitado de los muertos. Esta es la verdad de toda la predicación del Evangelio. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pablo anima a la iglesia a través de la predicación de Timoteo acerca de esta doctrina tan importante como lo es la doctrina de la resurrección. Porque allí donde está, hermanos, manifestada la roca inconmovible de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, pero ¿por qué es tan importante entonces la resurrección o el hecho de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan atacada? ¿Por qué es tan ignorada aún dentro de la misma iglesia? Porque se ha perdido la esencia de la resurrección de Jesucristo y lo consideramos, bueno, una fecha religiosa que una vez al año debemos recordar este hecho tan importante para la iglesia de Cristo. La importancia del hecho de que Jesús haya resucitado. ¿Por qué es importante? Hermanos, es importante para el mismo Jesucristo, para la misma persona de Jesucristo. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque Él dijo en varias ocasiones que Él habría de resucitar. Él lo anunció varias veces. Él les dijo a la iglesia, a los apóstoles, Él les dijo a sus discípulos que era necesario que Él sufriera y que padeciera por manos impías y que muriera, pero al tercer día Él iba a resucitar. Él lo dijo en varias ocasiones. Vamos a ver Marcos 8:31, una de esas ocasiones cuando Jesús anunció esto. Marcos 8:31. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Perdón. Marcos 8:31, allí está en la pantalla. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso lo anunció Jesús. Él le dijo a sus discípulos todas estas cosas. Y entre todas esas cosas, Él les dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Hay otros pasajes en la Biblia que hablan acerca de esto. Por ejemplo, en el mismo Mateo 26,
63 al 65. Mateo 23, 63 al 65. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además de esto, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aquí Jesús está diciendo que ciertamente Él, todo lo que iba a pasar, ellos se iban a percatar que Él iba a resucitar y que Él iba a estar a la diestra del Dios Padre, al lado con toda autoridad, al lado de su Padre, con mucha dignidad y señorío, y que de allí vendría. Es decir, Jesús vencería a la muerte, vencería las ataduras de la muerte. Él no iba a quedar sepultado, Él iba a resucitar. No solamente lo dijo a sus discípulos, no solamente lo dijo a sus apóstoles, se lo dijo a las autoridades religiosas, se los dijo en su cara que Él iba a resucitar. Entonces, la resurrección de Jesucristo, el hecho de la resurrección de Jesucristo es muy importante para la persona de Jesucristo, porque Él dijo que iba a resucitar. Amados hermanos, cuando esto ocurrió, cuando Jesús fue sepultado, los fariseos y los líderes religiosos se acordaron de lo que Jesús había dicho. Ellos se acordaron y fueron donde Pilato y le dijeron: mira, ese engañador, él mientras estuvo vivo dijo que al tercer día iba a resucitar. Así que vamos a resguardar la tumba. Envía una compañía de soldados, sella la tumba para que no vaya a ser que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y después digan que él ha resucitado. Así fue. Así se convino y así se hizo. Pilato envió una compañía de soldados para resguardar la tumba, porque ellos se acordaron que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Por lo tanto, aquí está en juego también la palabra de Jesús. Él dijo que habría de resucitar. Por lo tanto, es importante para él mismo, para la persona de Jesucristo, el hecho de haber resucitado. ¿Por qué? Porque fue veraz. Jesucristo es Dios. Él resucitó. Lo que Él dijo, así ocurrió. Por lo tanto, es importante para Él mismo, para la persona de Cristo, el hecho de que Él haya resucitado. Él es declarado Hijo de Dios por el mismo hecho de la resurrección, como lo dice la palabra del Señor. Si Cristo no resucitó, hermanos, no hay buenas noticias. Por eso es importante también para el mismo evangelio, porque el evangelio que ellos comenzaron a predicar es que Cristo había resucitado. Esa era la centralidad del evangelio. Allí estaba la verdad central de la predicación de la iglesia primitiva y por lo cual ellos mismos dieron su vida. La importancia del hecho de la resurrección es importante para la misma predicación del evangelio, porque eso es lo que la iglesia primitiva comenzó a predicar. La palabra de Dios dice en Efesios 1, Efesios capítulo 1, versículo 17 al 20, mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1, 17 al 20, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Este era el mensaje de la iglesia primitiva. Por lo tanto, hermanos, el hecho de la resurrección de Jesucristo es importante también para el mismo contenido del evangelio. Hermanos, si se predica un evangelio que no contenga esta gran verdad, no es un evangelio verdadero. No es un evangelio verdadero. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo es la centralidad de la predicación del evangelio. Porque esto demuestra que Él es Dios. Porque estamos predicando las buenas nuevas de Dios, del único Dios viviente. Romanos 4:25 nos ayuda a entender esto también. Romanos 4:25 dice de la siguiente manera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estas son buenas noticias. La buena noticia del evangelio, hermanos, es que Jesucristo vino, encarnó, vivió, predicó, murió, fue muerto, crucificado y resucitó al tercer día. Estas son buenas noticias para el hombre pecador. Porque todo aquel que recibe esta verdad, hermanos, es salvo. Como dice Pablo en el 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y este es el evangelio que nosotros predicamos. El verdadero evangelio entonces se centra en Cristo, el Cristo resucitado. El cristiano puede tener victoria sobre el pecado por el hecho de creer en Jesucristo, el que fue crucificado y que resucitó al tercer día. ¿Por qué es importante entonces el hecho de la resurrección de Jesucristo? En primer lugar, con respecto a la persona de Jesucristo. Cristo lo dijo y Él lo cumplió. Resucitó al tercer día. Por lo tanto, es verdadero Dios. ¿Por qué es importante? Para el contenido del evangelio. El evangelio que se predica es que Jesucristo murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como Pablo lo dice en su carta, 1 Corintios capítulo 15, conforme a las Escrituras. Es importante entonces porque la centralidad de la predicación del evangelio se basa en la resurrección de Jesucristo. Pero también es importante, hermanos, para el ministerio actual de Jesucristo. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento? Después que subió al cielo y que vino el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo Jesucristo? ¿Cuál es su oficio actualmente? La palabra de Dios nos dice, y por eso es importante el tema de la resurrección de Jesucristo. Miren, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Una vez que Cristo resucitó, subió a la diestra del Padre, como acabamos de leer en Efesios capítulo 1, versículo 20. Dice que está a la diestra del
de la autoridad del Padre. Allí está, con autoridad y honor y poder al lado del Padre. Ese es el lugar de Jesucristo en este momento. Ayer estuve viendo una noticia que han conseguido 4 tumbas que posiblemente sea la de Jesús. 4 tumbas. Y una de ellas está en Egipto, en una de las pirámides. Y otra de ellos está en la India, en un pueblo llamado Cachemira. Y 2 están en Israel. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que el hombre sigue buscando el cuerpo de Jesús, la osamenta de Jesús. No lo van a hallar, porque Jesús resucitó y está a la diestra de Dios Padre, en misma autoridad, señorío y gobierno. Vamos a ver qué dice la Biblia después que Jesús subió a los cielos. ¿Cuál es su oficio actualmente? ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento? Mire lo que dice Romanos 8:34. Romanos 8:34 dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dan cuenta? Que Jesús siguió su ministerio una vez que subió a los cielos, venciendo la muerte, con poder está a la diestra del Padre. Allí dice la palabra de Dios muy claramente. También resucitó. Además, está a la diestra de Dios. Pero aquí está un oficio de Él. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento? Intercediendo. Hermanos, es un ministerio hermoso. Hermoso. Que Jesús está intercediendo por Edgar, está intercediendo por Yexa, por Anita, está intercediendo por Marta, está intercediendo por Jetro, está intercediendo por Pablo, está intercediendo por Francisco, por Dulce. Cristo está intercediendo. Hermanos, es un oficio maravilloso. Un ministerio de intercesión. Leí una anécdota que cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní en su profunda agonía, llegó un ángel y le fortaleció. Un creyente que leyó eso y creyó en el Señor, murió y llegó al cielo. Y lo primero que le dijo a San Pedro: yo quiero conocer a aquel ángel que vino al huerto del Getsemaní y fortaleció a Jesús, lo auxilió. Yo quiero saber qué fue lo que le dijo. Yo quiero saber porque yo leí que cuando Jesús estaba sudando grandes gotas de sangre en su agonía en el huerto del Getsemaní, vino un ángel, lo animó y lo fortaleció. ¿Qué fue lo que le dijo? Y Pedro le dijo: allá está la sección de los ángeles. Búscalo. Él se te va a presentar y te va a decir. Y el creyente fue y buscó donde están los ángeles y consiguió al ángel y le preguntó: yo quiero saber qué fue lo que le dijiste a Jesús, que él cobró ánimo. Él no desmayó en su misión de ir a la cruz. ¿Qué fue lo que le dijiste? Y el ángel le dijo: le hablé de ti. Le hablé de ti, que lo hiciera por ti. Hermanos, el ministerio de intercesión de Jesús ahora es glorioso.
Además de eso, de que ¿qué está haciendo Jesús en este mismo momento a la diestra del Padre? Además de interceder por nosotros, la palabra de Dios misma nos dice, hermano, que Jesús está en la misma posición de autoridad, de honor, de señorío y de gobierno con el Padre. Pero además de eso, Él hoy en día está ejerciendo un sacerdocio. Él es el sumo sacerdote del pueblo de Dios, como lo dice en Hebreos 8:1. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hebreos 8:1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué hace un sumo sacerdote? Es el representante de Dios para el pueblo, pero también es el representante del pueblo ante Dios. En ambas direcciones está actualmente el ministerio del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, ministrando, sirviendo y entregándonos todo lo que es de Dios, porque Él mismo es Dios, pero también llevando al pueblo a la presencia del Señor allí. Como sumo sacerdote, actualmente Jesucristo ejerce ministerio. Pero en 1 de Juan 2:1 encontramos otro ministerio que Jesús está ejerciendo en este momento para con su pueblo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué está haciendo Jesucristo en este momento? Después de su gloriosa resurrección, hermanos, es nuestro abogado, defensor. El diablo constantemente nos está acusando, falsamente, acusándonos para que nosotros seamos condenados. Pero Jesucristo es nuestro abogado defensor. En este momento ejerce ese ministerio a favor de todos aquellos que hemos pecado y que aún seguimos cometiendo pecado. Él es nuestro abogado. Él nos defiende para que nosotros podamos ser justificados delante del Padre. Dice la palabra de Dios también, amados hermanos, que Jesucristo en este momento ejerce autoridad como cabeza de la iglesia. En Efesios 1, 20 al 22, ya lo leímos, pero esos dos versículos siguientes al 20, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22, el cual dice de la siguiente manera, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo, el resucitado. ¿Por qué es importante entonces el hecho de la resurrección de Jesucristo? No solamente para la persona de Jesucristo, no solamente para la centralidad de la predicación del Evangelio, no solamente para el ministerio actual de Jesucristo a favor de la iglesia, de su pueblo, sino que también, hermanos, es importante el hecho de la resurrección para nosotros hoy, para el cristiano hoy. Porque debemos preguntarnos, amados hermanos, ¿cuál es la evidencia de que verdaderamente Jesucristo ha resucitado? ¿Cómo lo evidenciamos en nuestro diario vivir? No es solamente en celebrarlo una vez al año o recordar esta fecha una vez al año. No, hermanos, tiene que haber una evidencia. En nuestro diario vivir debe haber. Hermanos, nos demuestra que Jesús es Dios. Si nosotros hacemos lo que Él le dijo a la iglesia, cuando Cristo resucitó, Él reunió a sus discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, e enseñándoles que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Saben, hermanos, cuál es la evidencia de que un cristiano verdaderamente ha resucitado con Jesucristo? La evidencia más tangible y visible, hermano, es que ese cristiano da la noticia, predica a Cristo. Predica a Cristo. Y para predicar a Cristo, nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus apóstoles: no se vayan de Jerusalén, después que Él resucitó y después que Él demostró a mucha gente, a los apóstoles, a las mujeres, a aquellos pequeños grupos, más 120, y se le apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Pero Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense, que yo voy a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Y dice que eso ocurrió en Hechos 2:8, que vino el Espíritu Santo sobre aquella pequeña comunidad y ellos comenzaron a predicar. Hermanos, hay dos cosas que nosotros tenemos que revisar. Uno, si verdaderamente hemos resucitado con Cristo. Y si hemos resucitado con Cristo, ¿por qué estamos tan callados? ¿Por qué no damos la noticia de que verdaderamente Él ha resucitado? Pero para que eso ocurra, nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no es otra cosa, hermanos, que el poder que viene de parte de Dios para que nosotros podamos hablar con valentía, con coraje. Y entonces allí es donde el Evangelio toma sentido, porque la iglesia no va a parar de predicar a Jesucristo. No vamos a parar. Hermanos, es importante para la iglesia hoy, para el cristiano hoy, porque verdaderamente Jesucristo ha resucitado. Él ha resucitado. Él ha resucitado. Jesús ha resucitado. Y esto es lo que nos da esperanza. Por supuesto, hermanos, que la única iglesia que tiene esperanza es la iglesia de Cristo. Porque Pedro lo dice en su primera carta, Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
versículo 3 al 5. Primera de Pedro, dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La única iglesia que tiene esperanza es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder va a actuar en nosotros para resucitarnos cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga. Hermanos, tenemos que abrigar esa esperanza. Y por eso Pablo en todas sus cartas hace mención de esta verdad, la verdad de la resurrección. Pablo le dice a los tesalonicenses: hermanos, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque el mismo Dios, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza. Hermanos, en Cristo, por la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos esperanza de la vida eterna y la resurrección de nuestros cuerpos. Y eso, allí es donde radica la importancia del hecho de la resurrección de Jesús. ¿No creen ustedes que esto es digno de celebrar? ¿No creen ustedes que esto es digno de expresar gozo que Cristo ha resucitado? Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a estar en pie.